Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a explicar el teorema del resto. El teorema del resto dice algo así como que el resto de dividir un polinomio por otro de la forma x más a, que puede ser x más 2, x menos 2, x más 5, x menos 5, es el valor numérico del polinomio dividendo aplicado en el opuesto del término independiente del divisor. Esto parece un trabalenguas, pero se puede decir mucho más sencillo. Se dice que el resto de dividir este polinomio por este es el valor numérico. ¿Qué quiere decir el valor numérico? Era el resultado que me daba este polinomio cuando yo reemplazo a la x por un valor determinado. En ese caso, ¿por qué valor determinado tengo que reemplazar a la x? Por el opuesto del término independiente del divisor. En este caso tengo que calcular el valor numérico del polinomio en el opuesto del término independiente del divisor. ¿Cuál es el término independiente del divisor? Menos 2. ¿Cuál es su opuesto? 2. Entonces, tengo que calcular el valor numérico del polinomio en 2 para calcular el resto. Entonces, tomo el polinomio original y allí donde diga x, lo reemplazo por 2. Entonces digo 3 por x al cuadrado. X al cuadrado es 2 al cuadrado. 3 por 2 al cuadrado. Menos 2 por x al cubo. X al cubo es 2 al cubo. Entonces menos 2 por 2 al cubo. Más 1. 3 por 2 al cuadrado es 3 por 4. Menos 2 por 2 al cubo es menos 2 por 8. Más 1, me queda 12 menos 16 más 1, que es menos 4 más 1, que me da menos 3. El resto de dividir este polinomio por este polinomio es menos 3. El resto es haber calculado. ¿Cómo lo calculé ese resto? Lo calculé reemplazando en el polinomio original por el opuesto del término independiente del divisor y calculando su valor numérico. O sea, calculando cuánto me da el polinomio cuando reemplazo las x por el opuesto de este menos 2. Entonces hago el valor numérico del polinomio en 2 y obtengo el resultado. Si ustedes recuerdan, cuando aplicamos la regla de Ruffini con este polinomio, hace un ratito, en el video anterior, yo tenía menos 2, 3, 0 y 1. Y acá tenía el opuesto del término independiente del divisor, que era 2. Entonces me queda menos 2, menos 4, porque es 2, menos 2 por 2 es menos 4, 3 menos 4 es menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, 0 menos 2 es menos 2, menos 2 por 2 es menos 4, y 1 menos 4 es menos 3. Fíjense que ¿qué me permitió el teorema del resto? Calcular simplemente el resto de la división sin aplicar la regla de Ruffini. Es decir, es un método rápido donde calculo el resto de la división de un polinomio por otro de la forma x más a o x menos a sin necesidad de aplicar la regla de Ruffini. No obtengo el resultado de la división. Lo único que me preocupa obtener es el resto. ¿Y para qué sirve este teorema del resto? Porque muchas veces necesito averiguar cuál es el resto para saber si el polinomio del polinomio dividendo es divisible por el polinomio divisor. ¿Cuándo un número es divisible por otro? Por ejemplo, si yo tengo 5 dividido 3, 3 por 1 es 3, para llegar al 5 me faltan 2. El 5 no es divisible por 3, porque no cabe exactamente, no cabe el número exacto de veces en 3, sino que me sobran 2. El resto es 2. En cambio, si yo hago 6 dividido 2, me da 3 con resto 0. ¿Para qué es importante el teorema del resto? Para calcular las raíces del polinomio para después aplicar el teorema de Gauss. ¿Por qué? Porque cuando calculábamos las raíces utilizando el teorema del resto, si el resto era 0, quería decir que el polinomio dividendo era divisible por el polinomio divisor. ¿Y qué quería decir eso? Que esto iba a ser una raíz de este polinomio. ¿Por qué iba a ser una raíz? Porque reemplazando acá en las x, o sea, calculando el valor numérico del polinomio en el opuesto del término independiente del divisor, el resultado final me iba a dar 0. Si el resultado final me da 0, es decir, si el resto es 0, quiere decir que este polinomio es divisible por este. Y quiere decir que este número es raíz de este polinomio, porque reemplazado
¿sí? Su opuesto reemplazado acá me da exactamente, o sea, la raíz de este polinomio no es menos 2, es 2. Y reemplazado el 2 en el polinomio dividendo, me haría, en este caso no, me da menos 3, pero si fuera raíz, me daría resto 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el teorema del resto? Porque me permite calcular el resto de la división sin hacer la regla de Ruffini. Y ese resto me sirve especialmente para averiguar raíces, porque cuando el resto es 0, quiere decir que ese número por el cual yo reemplacé es una raíz en este polinomio. ¿Y qué quería decir que era una raíz en este polinomio? Que reemplazadas las x por ese valor van a hacer que toda esta expresión me dé 0. Bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Que estén bien.